Los nacos no votan. Sin embargo, .mx. Opinión. Pluma Fabricio Mejía, Madrid. En días pasados, una vocera de la ultraderecha, en medios como TV Azteca y Radio Fórmula, sentenció que los mexicanos que no pasaran un examen no deberían poder votar. Comparó ese procedimiento con una licencia de conducir, que le dan permiso a alguien para manejar un coche. Su confusión mental no fue bien recibida en las redes y su nombre se hizo viral, junto con sus comentarios de que admiraba al dictador Porfirio Díaz y a que más valía una buena dictadura que una mala democracia. También salió a reducir su vida privada, pero esta columna no se tratará de esta profesora, que es que de Derecho Constitucional. Imagínese, de la Universidad del Opus Dei, la Panamericana, sino sobre qué es lo que causó la indignación contra ella. Por principio de cuentas, el derecho a votar no es un permiso de conducir, es un derecho. La diferencia entre que un gobierno te autorice a manejar una máquina y votar es tan palmaria que ni siquiera valdría la pena aclararla, salvo porque al parecer la ultraderecha está tratando de meter este debate terco cuando ha perdido ya su idea de que los derechos sociales solo deberían de ser para unos cuantos. Así que ahí va. La licencia de manejar es un privilegio administrativo. Es revocable, selectivo y exclusivo. El voto es un derecho que se adquiere en cuanto se cumpla la edad para ser ciudadano. Es universal, es decir, para todos, y no requiere que el Estado te lo autorice. Como es un derecho, si te dejan sin el derecho a votar, puedes demandar al Estado, el INE, el sistema electoral por ello. Si no te dan un permiso para manejar como es una autorización administrativa, no puedes hacer otra cosa más que volver a intentarlo. Dejarte sin votar implica ser expulsado de la comunidad política que construye la voluntad general del pueblo, que interviene en el diseño de leyes, la idea de nación y la expresión de una mayoría de opiniones. Dejarte sin licencia de manejar solo evita que lesiones a otros si manejas mal o borracha. Pues bien, esta profesora de Derecho Constitucional cree que ambas cosas, un derecho soberano y un privilegio administrativo, son comparables. ¿De dónde vino esa idea? La idea de que nos deberían de gobernar solo los sabios se la debemos al primer antidemócrata, que fue Platón. Pero aquí la Miss de Derecho no está diciendo que nos gobiernen los que saben, sino que quien los eligen también tengan que pasar un examen de aptitudes. Esto señala el malestar de la ultraderecha con la política. Si no me favorece lo que vota la mayoría, entonces que no voten, más que mis tías de WhatsApp. Confunden la profesora de educación formal con la política, y ahí no hay mucho que hacer. Veamos, no existe ninguna relación entre ambas. No hay un vínculo demostrable entre credenciales académicas y la sabiduría práctica y la idea de nación que trae consigo la politización. Al contrario, los peores saqueadores del país habían estudiado en Harvard, Stanford, como Salinas y Cedillo. Muchos del gobierno de Vicente Fox venían de la universidad de la profesora. El credencialismo es un tipo de aceptación de un privilegio que parte de un error, que la élite educada es más moral que las clases populares, que saber la división de poderes, como planteó la profesora, significaría que no votaras por Norma Piña o por Lainez Potisek, o por Alcántara, que escondía preexpedientes para que Salinas Pliego no pagara impuestos. Funciona casi al revés. La profesora, por ejemplo, estaba de acuerdo en que se quedara Norma Piña en la Suprema Corte. La gente eligió al primer indígena como ministro presidente. Nunca antes existieron representantes que provienen de comunidades o del trabajo manual, contra las décadas de autoridades electas que provenían de saber manejar el Excel o mascullar el inglés. Un gobierno de las credenciales no es mejor, pero sí es menos representativo. Como escribe Michel Sandel, construir una política en torno a la idea de que un título universitario es requisito para un trabajo digno y de reconocimiento social tiene un efecto corrosivo en la vida democrática. Devalúa las contribuciones de quienes carecen de título, alimenta los prejuicios contra los miembros de la sociedad con menor nivel educativo, excluye de facto a la mayoría de los trabajadores de la representación política y provoca una reacción política adversa.
Pero aquí de lo que estamos hablando es de que la sociedad se vuelva tecnocrática, que crea que la información es una limitante para ejercer su derecho a elegir. Eso es fascista, ya que excluye a quienes el Estado no considera aptos, es decir, borra la línea que lo hace representar a la sociedad. No la representa, sino que la sustituye. Eso es totalitarismo, esa palabra que tanto les gusta usar para denigrar al demócrata. Y la profesora, además, propone que sea el INE quien sancione quién sí y quién no puede votar. Pero si el INE, cuando quiso dar información política, hizo la caricatura de un chile chipotle que nos regañaba con la enjundia de un influencer que tomó café. Pero esto no es ninguna novedad de TikTok. En el México del dictador Santana no podían votar los que no tenían propiedades con un ingreso no menor a 100 pesos en oro. Y vergonzosamente hasta 1953 las mujeres no votaban por ser incapaces de discernir los asuntos públicos. Lo que hace la profesora de Derecho Constitucional es poner de nuevo a debate una de estas restricciones y no me sorprendería que, como el MAGA en Estados Unidos, propusiera que las mujeres renunciaran a su derecho al sufragio. Oh, pero esperen un momento, ya lo propuso el PAN, el Estado de México, un voto familiar, es decir, uno donde el padre de familia decida el sufragio de las mujeres y jóvenes. Pero la despolitización que intentan inocular la ultraderecha no toma en cuenta que los criterios de la política son muy distintos de los de la técnica o de las credenciales académicas. Cuando se habla de saberes, la política responde con persuasión moral. Conducir un país o una de sus instituciones es tener autoridad moral y política, virtud cívica, que es entender la voluntad general y la continuidad del país en el futuro. Un proyecto de nación no es algo que se sienta a escribir un magnate del papel de baño, sino la construcción colectiva de escenarios de bienestar, decisiones sobre lo que es justo y bueno. Cuando la tecnocracia habla de información, la política habla de contexto de esos datos. La idea que todos deberíamos coincidir en los hechos como una base previa para hacer y hablar de política, para luego pasar a debatir nuestras opiniones y convicciones. Es una pretensión tecnocrática. El debate político suele ser sobre cómo identificar y caracterizar los hechos relevantes para la controversia que se va a debatir. Quien logra enmarcar los hechos ya tiene gran parte de la discusión ganada, contrariamente a lo que sostiene el asesor de Richard Nixon, Daniel Patrick Moynihan, ese que dijo que todo mundo tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios hechos. Nuestras opiniones orientan nuestras percepciones y no al revés. Porque tengo un sesgo, busco cierto marco para mi percepción. Las opiniones no surgen espontáneamente, solo después de que los hechos han quedado establecidos de manera definitiva. Los anteceden. Los hechos nunca dejan de ser interpretados. Son política. De lo que trata la política no es de asuntos científicos que deban responder los expertos. Son cuestiones sobre el poder, la moralidad, la autoridad y la confianza, la soberanía, el pueblo, la continuidad de la nación en el tiempo. Es decir, son cosas que conciernen a los ciudadanos de una democracia. Para ello no hay exámenes, hay sentido común, hay debate público, debate político y público. Parte 1.